CNE alarga agonía sobre resultados electorales al pasar el escrutinio electoral para el sábado 13 de diciembre. Nasrallah ahora pide conteo total de las más de 19,000 actas. Espera que nacionalistas acompañen y el CNE acepte. Misiones de observación internacionales y nacionales estarán en escrutinio electoral para dar mayor certidumbre y confianza al proceso. Libre pierde elecciones por mal uso de conceptos rimbombantes, dice el padre Melo, quien valora decisión del expresidente Zelaya de aceptar humillante derrota. Alcalde propina paliza a comunicador en Ocotepeque al amparo del estado de excepción, mientras Corte Suprema de Justicia se resiste a resolver la suspensión de esta medida inconstitucional. Tras una audaz operación de escape, María Corina Machado llega a Oslo, pero no pudo estar en la entrega del premio Nobel que fue recibido por su hija. Gobierno acude a los institutos de previsión para que le presten 8,000 millones de lempiras y honrar así los compromisos salariales y deudas. Trump centra su próximo objetivo en Colombia una vez que caiga Maduro, y en Bolivia capturan al expresidente Arce por corrupción. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 10 de diciembre. La expectativa hoy, por eso en la noticia del día, la reacción del candidato del Partido Liberal, Salvador Nasrallah, después que ayer el presidente de la República reconociera que Libre perdió el proceso electoral del domingo 30 de noviembre, pero que según las actas que tiene Libre, ganó Nasrallah. ¿Cómo ha reaccionado el candidato liberal? Esa es la noticia del día hoy, aquí en el Noticiero Estelar de Honduras. La noticia del día es presentada por Claro. Esta Navidad el regalo está claro. Contrata tu plan postpago con smartphone incluido y mucho más. El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasrallah, afirmó que tiene el 100% de las actas originales de la elección presidencial y exigió que sean recontadas voto por voto. Nasrallah denunció que al menos 17,000 actas no coinciden el biométrico con el acta física. El candidato aseguró que hay tiempo para hacer el reconteo y transparentar el proceso electoral. De las 19,167 actas de este proceso, más de 17,000 no coincide el biométrico con la información del acta. No son 4 actas, ni 100, ni 200, ni 1,000, ni 2,000, ni 3,000. Son más de 17,000 donde el biométrico no funcionó. Nasrallah hizo un llamado a la tranquilidad y pidió a sus simpatizantes no involucrarse en ningún acto de violencia. El candidato denunció que aproximadamente le han quitado 300,000 votos durante el proceso de conteo. Tranquilidad, absoluta tranquilidad. Nosotros no nos vamos a involucrar en ningún acto de violencia. Nosotros solo queremos que se respete la voluntad popular. Según las estimaciones, la violación a estos 3 factores que hemos explicado repercutió en que hoy el Partido Nacional, a través de esos Jason desfigurados, prácticamente nos haya quitado 300,000 votos. El candidato liberal señaló que las irregularidades no son culpa de los consejeros electorales, sino de la empresa ASD, encargada del sistema de transmisión de resultados. Nasrallah agradeció al Partido Libre por reconocer que él es el ganador de las elecciones.
El anuncio del coordinador del Libre, el expresidente Manuel Zelaya, de aceptar la derrota electoral no solo fue un giro de 180 grados, sino que resta fuerza a cualquier convocatoria de protesta hecha por ese partido el fin de semana, además de desestimar el llamado del oficialismo a desconocer los resultados y pedir su nulidad, sostienen los entendidos en materia política. El discurso oficialista pasó en cuestión de horas de desconocer a aceptar la derrota electoral, un giro de 180 grados que, según este analista, deja sin fuerza cualquier llamado a protestas y prácticamente invalida su intento de pedir la nulidad del escrutinio presidencial. Todo ese tipo de acciones quedan desvirtuadas con su mismo discurso, ¿no? Y ahora pues no hay ninguna razón para que ellos puedan llamar a protestar, porque no tienen nada que protestar. El coordinador general del Libre, Manuel Zelaya, sorprendió mediante sus redes sociales al admitir que su propio conteo nacional de actas presidenciales no los favorece a ellos como partido, pero sí al candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Narrala. Queda claro que el expresidente Zelaya no tuvo más opción que reajustar su estrategia y ahora trata de endulzarle el oído a su más íntimo enemigo, ironiza este analista, quien ve en esa jugada un intento de sembrar división en el bipartidismo y abrirse espacio para reclamar una parte del pastel. Un poco más de posibilidades de diputados, más alcaldías si es posible, porque todo eso significa poder, pero ante todo creo que la negociación puede estar buscando también que no hayan cambios ni juicios políticos al fiscal general y al magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En base a los datos del CNE, todo parece indicar que entre liberales y nacionalistas alcanzan 90 votos en el Congreso, más que suficiente para someter a juicio político a altos funcionarios ligados al oficialismo que han obstruido el Estado de Derecho. Pero los números del Libre en la última elección no le alcanzan para negociar, mucho menos para hacer fiesta e invitar a otros que no quieren entrar, indica el analista Oliver Erazo. Indiscutiblemente, con eso no pueden ir a comprar filete de res, les va a tocar patitas de chancho, ¿verdad? O pescuecitos, los menudos del pollo, porque tampoco tienen caudal electoral en este momento para sentarse a negociar o obligar a negociar al Partido Nacional y al Partido Liberal. Al final el mensaje queda claro, el mapa político cambió y el oficialismo perdió su margen de maniobra. Hoy, mientras Libre busca cómo salvar lo que puede, el bipartidismo vuelve a tomar el control del tablero. El coordinador de Libres, Manuel Zelaya, anunció la realización de una asamblea partidaria para este sábado 13 de diciembre a las 12 del mediodía en Ciguatepeque, con la presencia de la candidata presidencial Rixi Moncada. Según Zelaya, el encuentro tiene como objetivo informar sobre lo que califica como un golpe electoral en marcha y presentar los resultados finales que asegura respaldan sus actas. En su mensaje, el líder de Libre rechaza la injerencia extranjera y desconoce el TREP, al que cuestiona desde la noche de las elecciones. El diputado liberal Marlon Lara tiene claro que el respaldo de Manuel Zelaya a Salvador Narrala busca de fondo generar caos y anarquía. Sin embargo, aclara que no caerán en su trampa porque el único que puede declarar al ganador es el Consejo Nacional Electoral. Él no tiene ninguna autoridad para decir quién es el ganador. Él es el coordinador de su partido y respetamos las opiniones que él pueda vertir, pero eso no tiene ninguna vinculación con lo que el Partido Liberal tiene como estrategia para defender el voto de sus ciudadanos. El congresista destacó que serán las más de 2.700 actas con inconsistencias las que definirán al ganador de la contienda presidencial. Después del mensaje del expresidente Zelaya y coordinador del Libre admitiendo que su partido fue derrotado el 30 de noviembre, los liberales de Cortés piden que sea el Consejo Nacional Electoral que defina cuál candidato es el ganador a través de las actas con inconsistencias pendientes de verificar. Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, se refirió al ex de Manuel Zelaya Rosales, coordinador del Libre, en la que implícitamente da por aceptada la derrota de su partido en las recientes elecciones,
Contreras señaló que aunque Zelaya reconoce que perdieron, es fundamental que se mantenga la calma y la cautela dentro de las filas de su partido. Esto es una buena noticia para nosotros los liberales, pero ojo, no queremos tampoco que eso vaya a exasperar los ánimos de nuestro partido, porque tenemos que actuar con cautela, con calma y sobre todo con mucha prudencia. ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, básicamente seguir en el reconteo de las actas para poder determinar quién realmente o qué actas presentan inconsistencias conforme a lo que ha tabulado el Consejo Nacional Electoral. Otros miembros del Partido Liberal, como el hasta ahora diputado electo Fernando Castro, opina que si el coordinador del Partido Libre, Manuel Zelaya, ya reconoce la derrota, también debe hacerlo la candidata presidencial Rixi Moncada. Y yo invito a la abogada Rixi a ya reconocer la derrota a ellos y pues si reconocen al ingeniero Salvador Narrala como ganador, qué bueno, pero eso también, como lo dijo él en el tuit, vamos a esperar que sea el CNE, no el señor Manuel Zelaya Rosales va a decir quién ganó o quién perdió. Pero en el nacionalismo de Cortés no creen en la posición que ha tomado Libre a través de su coordinador. Ínbar López ve como una estrategia de Manuel Zelaya Rosales para continuar en el poder con Salvador Narrala, del que asegura siempre fueron aliados. Lo ha utilizado, lo han puesto en el Partido Libre, en el Partido Liberal, para hacer quinta columna de Libre, para utilizarlos ahora para tratar de perpetuarse en el poder. Lo que Mel Zelaya busca es quedarse en el poder, que las elecciones se desconfiguren y poder quedarse 2 años más para llamar a elecciones y montar una Asamblea Nacional Constituyente y quedar él al frente. En lo que sí coinciden los liberales y nacionalistas es que los únicos que pueden y deben declarar quién es el ganador es el Consejo Nacional Electoral, una vez agotadas todas las instancias. Orlin Martínez, Telenoticias. Mediante sus redes sociales, el ex candidato presidencial por el Partido Liberal, Luis Zelaya, expresó que el punto no es quién está aliado con quién, a quién se apoya o no desde el extranjero, quién dice la verdad o no, a quién se prefiere por interés particular o quién dice ser ganador. El punto es simple y sencillamente a quién con su voto el pueblo hondureño eligió como presidente, sentenció Zelaya, quien también participó como precandidato presidencial durante las últimas elecciones primarias del Partido Liberal en marzo, donde salió victorioso Salvador Nasralla. Y el Consorcio de Observadores Electorales informó este miércoles que ya cuenta con una delegación designada para darle seguimiento al escrutinio especial de más de 2.000 actas con inconsistencias que realizará el Consejo Electoral. Acreditados como observadores para el escrutinio especial, que esto conlleva, según lo que ha manifestado de viva voz los concejales del Consejo Nacional Electoral, más de 2.000 actas que estarían entrando en este proceso de escrutinio, y lo que se espera, más allá de la transparencia con la que debe actuar el órgano electoral, es que como observadores no tengamos más limitantes que aquellas que establece la Constitución de la República, la ley electoral y el reglamento de observación electoral en la materia. La presencia de los observadores será clave para la transparencia de los datos emitidos por el CNE, que sigue sin confirmar la fecha exacta en que iniciará el escrutinio especial. Se pensaba que era este jueves, luego que el viernes, y ya no se sabe si será hasta el fin de semana. Y hablando de observadores, el Consorcio de Observadores exhorta a esperar escrutinio especial y evitar deslegitimar proceso con argumentos sin base. El Consorcio de Observadores Electorales de Honduras 2025, en un comunicado emitido este miércoles, exhorta a esperar el proceso de escrutinio especial y llama a los actores a garantizar su transparencia y rigurosidad técnica. Indican que la concordancia entre los primeros resultados publicados por el TREB la noche del 30 de noviembre y los aportados por su observación indica que no existen evidencias de fraude o alteración de los resultados en las etapas observadas con base a una muestra de 1.007 juntas receptoras de votos en 18 departamentos del país y 289 municipios. El Consorcio de Observadores realizó una verificación independiente que confirman los resultados preliminares reportados por el CNE. La organización señaló que con el 99.4% de las actas del escrutinio general existen un total de 2.773 actas con inconsistencias que representan aproximadamente 500.000 votos. Debido a que la diferencia entre los candidatos es muy estrecha, el procesamiento de estas actas en el ejercicio de escrutinio especial puede tener un alto impacto en el resultado final. El consorcio
exhorta a los actores políticos a participar en el proceso de escrutinio especial con transparencia, velando por la integridad del proceso y respetando la voluntad ciudadana expresada en las urnas. También instó a los candidatos a mantener la calma y evitar deslegitimar el proceso electoral mediante aseveraciones sin fundamento. El consorcio está integrado por grupos académicos, religiosos, sector privado y redes de la sociedad civil. El escenario postelectoral está afectando la salud mental de los hondureños por la incertidumbre y los niveles de ansiedad, advierten los especialistas médicos que llaman a la calma y serenidad mientras piden al Consejo Electoral dar respuestas prontas, oportunas y confiables. El llamado a la calma, a la serenidad y no a otro tipo de actividades que lejos de traer paz preocupan a la población, es lo que dicen los expertos en salud mental que debe primar ante el escenario postelectoral en el país, ya que de no ser así la incertidumbre, ansiedad, estrés podrían aumentar entre muchos hondureños. Yo creería como profesional que la gente tiene que mantener la serenidad, los medios tienen que mantenerse lo más ecuánimes y transparentes posibles, el CNE debe de cumplir su misión, su rol, y también los juzgados de la República y todas las instancias de seguridad para poder mantener a la gente en resguardo, en paz y en seguridad. Además recomiendan: tengamos lecturas constructivas, practiquemos ejercicio más cardiometabólico, cuidemos nuestras relaciones interpersonales, acerquémoslas a la naturaleza, cualquier ser vivo y naturaleza, meditar y no olvidar lo más importante que sería el alimento espiritual. Representantes de algunos sectores sociales indican que es lamentable que a estas alturas no se tenga claridad en cuanto a quién gobernará el país. Son conscientes de cómo esto afecta la parte emocional. Yo creo que la población, esta incertidumbre tiene cierto límite y no debemos permitir de que se rebase ese límite de incertidumbre, porque eso puede ser contraproducente, especialmente para los seguidores de un partido o los seguidores de otro partido. Es urgente, manifiesta este expresidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, que el Consejo Nacional Electoral ofrezca la mayor certeza de los resultados. Se está llevando el proceso a cabo, esperamos que lo más pronto posible salga un resultado. Sabemos que no es fácil, no se puede sacar con una contienda tan reñida, tan cercana, no se puede sacar el ganador, pero estamos seguros que a más tardar la próxima semana debería estar el resultado. Coinciden en que los hondureños votaron por tener paz y tranquilidad, por lo que cuestionan cualquier llamado que incite a la división. Fundación Intur da a conocer de manera transparente su cierre de campaña de recaudación Tu aporte cambia vidas, dando la meta lograda durante este 2025 en beneficio de cientos de jóvenes y adultos que mantienen una beca educativa en los institutos Intur. La Fundación Intur anuncia el cierre oficial de la campaña de recaudación 2025. Tu donación crea oportunidades, logrando reunir 11.500.000 empiras gracias a la solidaridad de los clientes del Grupo Intur, donde logramos recolectar 11.5 millones. Estamos muy agradecidos con nuestros clientes, nuestras marcas, nuestros colaboradores y también en especial con nuestros socios que nos han permitido finalizar exitosamente el año. Estas recaudaciones nos han permitido becar a través de los 15 años de la Fundación y los 2 institutos Intur, con sedes en Tegucigalpa y San Pedro Sula, a 7.000 jóvenes con diplomados y capacitaciones durante este tiempo. Durante el año, los clientes de las diferentes marcas del Grupo Intur se sumaron a la campaña con sus compras, demostrando una vez más la solidaridad y la responsabilidad social empresarial que transforma vidas. Nosotros damos a conocer a los clientes que Fundación Intur ayuda a los jóvenes con becas a lo que es nivel nacional. Entonces eso es un gran motor para que todos los clientes se inspiren. Y nuestros clientes frecuentes, bueno, la mayoría de nuestros clientes sabe que todos los fondos que van para la Fundación son para diversas becas para múltiples jóvenes en todo el país. Se siente muy bien aportar
con un poquito de lo que uno tiene y sin duda, así como uno lo hace, también lo hacen otras personas y se puede llegar también a contribuir de forma muy significativa a la vida de la gente que puede optar de los beneficios que la Fundación da. A lo largo de los 15 años, la Fundación Intur ha logrado la graduación de 1.800 estudiantes en bachillerato. Jóvenes que forman parte de las diferentes comunidades de aquí de la ciudad, tanto en Tegucigalpa como San Pedro Sula. Fundación Intur apoya mucho a jóvenes que viven en situaciones de riesgo, en comunidades de alto riesgo, y muchos de nuestros jóvenes que estudian en el Instituto Intur son jóvenes con los cuales nosotros tenemos alianzas estratégicas con diferentes organismos internacionales. Trabajamos muy de la mano con ellos porque creemos firmemente en el compromiso con la comunidad. La mayoría de nuestros jóvenes, si bien en un 90% son jóvenes externos, como tal al Grupo Intur, ya llevamos 15 años dando oportunidad para todos. Yo pertenezco al convenio de Fundación Intur y Children, el cual se me ha permitido una beca y la he sabido aprovechar. Gracias a Dios pues estamos aquí donde estamos y esperamos que esto se pueda seguir dando para que muchas más personas que tienen el deseo de seguir estudiando puedan alcanzar eso, seguir adelante todos sus sueños y se pueda seguir estudiando y luchando cada día. El Grupo Intur continúa evolucionando para ofrecer una educación integral en capacitaciones adicionales en su plan académico de formación, habilidad, talentos y competencias, preparando a los alumnos para enfrentar los desafíos del medio laboral. En declaraciones a Telenoticias, el sacerdote jesuita Ismael Moreno atribuye la derrota a Libre a un mal planteamiento de conceptos como el socialismo democrático que nadie entendió y valora que el expresidente Zelaya haya reconocido la catastrófica derrota y confía en que pronto se den los resultados del proceso electoral, tras advertir que el gobierno que asuma lo hará con un déficit de legitimidad. El reconocido sacerdote jesuita Ismael Moreno dijo este miércoles a TN5 que la derrota de Libertad y Refundación era predecible por el desgaste del gobierno y porque, según él, abusaron de conceptos que la gente no terminó de entender, como el de refundación. A mí me parece que se abusó de la palabra refundación. Pregúntame qué es la palabra refundación, yo no le puedo decir qué es, pues. Y yo creo que la inmensa mayoría de la sociedad hondureña no sabe qué es eso de refundación, pero refundación por aquí, se inauguraba una carretera, esto es refundación. Entonces yo me acordaba, pero es que Juan Orlando Hernández también fue refundacionista, o el otro que hizo, entonces, y por otra parte, digamos, formular las cosas como socialismo democrático. Dígame qué es socialismo democrático, yo no sé absolutamente nada y creo que la inmensa mayoría de la sociedad hondureña no sabe qué es. Moreno también valoró que el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, haya reconocido la derrota de su partido, aunque considera que ese paso debió darlo la ex candidata presidencial Rixi Moncada. Yo reconozco la responsabilidad del coordinador general de Libre, que finalmente reconoció que su candidata perdió. Yo lamento que no haya sido la propia candidata la que haya reconocido, porque me parece a mí que no es darle el lugar que corresponde. Pero de todas maneras creo que es responsable que se haya reconocido el triunfo por parte, la derrota por parte de Libre. Ante el clima postelectoral lleno de incertidumbre, el religioso espera que se terminen de aceptar los resultados lo antes posible, por el bien del país, que advierte debe prepararse para un futuro difícil, pues cualquier gobierno que asuma llegará con un déficit de legitimidad. Yo respiro que en el ambiente se va a ir avanzando hacia acuerdos entre las cúpulas políticas para aceptar los resultados electorales, algunos a regañadientes o refunfuñando, pero creo que se va a acabar aceptando los resultados electorales, aparte de que ya viene el ambiente navideño. Y en el ambiente navideño, mire, usted puede tener problemas y conflictos ideológicos, confrontaciones políticas a morir, pero no va a dejar los tamales por un lado. Respecto al tema de corrupción, Moreno aseguró que en Honduras es imposible tocar las redes criminales sin un mecanismo independiente anticorrupción, por lo que la CICI debe ser prioridad para quien asuma la presidencia. Creo que es una demanda que tenemos que mantener, porque yo le voy a decir lo siguiente: en nuestra Honduras es imposible que se pueda tocar a fondo
las redes criminales y de corrupción si no hay un mecanismo independiente. También colocó las reformas electorales en la lista de urgencias, la ciudadanización de las mesas, la despolitización del ente electoral, la segunda vuelta y la necesidad de separar las elecciones presidenciales de las municipales y legislativas. A propósito del padre Melo, Ismael Moreno, Francia y Alemania galardonaron este miércoles a Ismael Moreno con el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y Estado de Derecho por su lucha a favor de la justicia social y la libertad de expresión. Una decisión del gobierno alemán y del gobierno de Francia en un premio que lo inauguraron en el año 2016 y este año pues hubo dos reconocimientos, uno para un brasileño y para mí, para quien le está hablando. Y bueno, es un reconocimiento por la labor que yo digo que realiza bastante gente aquí en Honduras, comenzando por mi equipo de trabajo, el ERIC y Radio Progreso. El galardón fue entregado por los embajadores de Francia y Alemania, quienes destacaron su apoyo a organizaciones sociales y su trabajo en Radio Progreso y el ERIC, acompañando a las comunidades más vulnerables del país. En otra información, el abogado Germán Enrique Martel Beltrán envió una carta formal al candidato presidencial Salvador Nasralla y a las autoridades del Partido Liberal exigiendo una rectificación pública inmediata luego de que fuera vinculado falsamente con la empresa ASD encargada de la transmisión de votos durante las elecciones del pasado 30 de noviembre. Martel Beltrán asegura que las afirmaciones hechas por Nasralla en comparecencias públicas y a través de su cuenta verificada de la red social X, Salva Presidente, entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre son absolutamente falsas y carecen de cualquier sustento. El abogado enfatiza que no tiene participación, vínculo o relación alguna con la mencionada empresa ni conoce a sus representantes. Martel Beltrán advierte que estas acusaciones han puesto en riesgo su integridad y la de su familia, además de dañar gravemente su honra, imagen personal y reputación profesional. Por tal motivo exige la eliminación de las publicaciones difamatorias o se reservará el derecho a acciones legales, civiles y penales. Y después de la pausa comercial les hablaremos les informaremos sobre la propuesta del actual jefe del Estado Mayor Conjunto para la construcción de la siguiente Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas. Pero hoy, tanto Roosevelt Hernández como su sustituto han hablado que entienden que el norte de la República es nuestra Constitución. Miren ustedes cómo han cambiado los discursos, pero qué bien por la democracia. Pero antes de desarrollar esa noticia, en Educación Financiera le contamos la ventaja que tiene reutilizar adornos navideños e intercambiar las decoraciones. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Reutilizar. Los adornos que ya se tienen pueden ser reutilizados y hacerlos lucir como nuevos. Por ejemplo, se puede pintar algunas decoraciones antiguas con aerosol o crear nuevas coronas. Utilizar comida. Los frutos secos pueden crear buenas decoraciones navideñas al estar en pequeños jarrones, así como también las especias, por lo que se les puede agregar una cinta a sus envases para que tengan un toque más festivo. Intercambiar decoración. Se pueden reunir amigos y familiares para intercambiar las decoraciones navideñas pasadas de esta forma. Todos tendrían adornos que se sentirían como nuevos, así como también podrían crear una buena tradición festiva. Hoy se reunió la Comisión Permanente del Congreso, una figura legal, que se ha debilitado después de la expresión popular el domingo 30 de noviembre. ¿Y qué
¿Y qué ha dicho esa comisión permanente del Congreso que se reunió hoy? Bueno, repitió el discurso de Libre en el sentido que las elecciones generales carecen de validez y denunció la existencia de un golpe electoral. Denunciamos la existencia de un golpe electoral en curso, materializado mediante acciones coordinadas que afectaron gravemente la integridad, transparencia y el cumplimiento de las atribuciones constitucionales y mediante acciones coordinadas que afectaron gravemente la legitimidad del proceso electoral celebrado en el país. Redondo condenó la injerencia del presidente Trump al coaccionar y amenazar a los hondureños para el ejercicio del sufragio, al exigir votar por un candidato a través de presiones. El ejercicio del sufragio. Las publicaciones emitidas en fechas 26 y 28 de noviembre constituyen una injerencia inadmisible, una amenaza directa al pueblo hondureño y una violación flagrante de los principios democráticos y del derecho internacional para influir en el voto mediante presiones, desinformación y condicionamientos económicos, así como también ofrecer un indulto político a un narcotraficante condenado como moneda de cambio electoral. Redondo también denunció que en el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares no funcionó conforme a lo establecido y aseguró que coincide con los audios presentados ante el Ministerio Público del supuesto boicot de las elecciones. Bueno, esta es la temporada más hermosa del año. Tenemos que dejar a un lado las elecciones, los resultados, sin tener presente o sin dejar de tener presente lo que significa la Navidad. Y es por esa razón que hoy en el estudio nos acompaña el director ejecutivo de Voces de Esperanza, Norman Rodríguez, porque por cuarto año consecutivo, Televicentro, Emisoras Unidas, a través de su responsabilidad social corporativa, se suman a Voces de Esperanza. Bienvenido. Muchísimas Buenas gracias, noches. Cristina. Y este regalito es representativo. Ustedes pueden ver acá dice Misión Navidad. Esta es la campaña que precisamente Norman Rodríguez de Voces de Esperanza nos va a indicar cuál es el objetivo. Gracias, Cristina, por el espacio y gracias, Renato, por el espacio. A ustedes también, a la audiencia, a Honduras, muchas gracias por permitirnos llevar un mensaje de esperanza, sobre todo un mensaje de unión, en un momento que creo que lo necesitamos más que nada, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos planificado, de hecho, son 12 ediciones que hemos hecho de este evento. Hemos beneficiado a más de 300.000 familias con alimentos, hemos proporcionado más de 1.7 millones de libras de alimento y este año, 2025, vamos a proporcionar más de 40.000 toneladas de alimentos a comunidades vulnerables. Entonces, ustedes me van a preguntar, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo identifican estas 25.000 personas beneficiadas? A través de todo el año, Fundación Voces de Esperanza beneficia a centros escolares, beneficia a comunidades vulnerables, pero también traemos a nuestras organizaciones amigas y les decimos, ¿saben qué? Esto es una fiesta, esto es un momento de unir, esto es un momento de, entre las organizaciones no existe competencia. Unámonos todos, con nuestros recursos nosotros les proporcionamos a ustedes para que todas las comunidades puedan tener una cena digna durante la Navidad. Pero también no solo es alimento. La asistencia humanitaria se complementa de una brigada médica para acceso a salud a estas comunidades donde hay un 40% de estas comunidades que nunca han tenido acceso a salud. Entonces vamos a tener médicos generales, vamos a tener psicólogos y vamos a tener insumos médicos, o sea, medicamentos para las personas. También vamos a proporcionar más de 8.000 juguetes y vamos a tener múltiples actividades para que las familias puedan disfrutar de una Navidad digna. Y por esa razón han visto ustedes a través de los canales de la Corporación Televicentro, de Emisoras Unidas, de Tu Nota, esta campaña Misión Navidad, porque también, aparte de la alimentación, nos puedes hablar de las canastas de esperanza. Ok, las canastas de esperanza nosotros estamos haciendo como actividades que complementan la parte cultural, la parte juvenil, la parte del ocio, y de hecho yo hace
2 o 3 meses estuve aquí promocionando un concierto que la idea del concierto era fortalecer los lazos culturales del país, fortalecer la cultura, el arte, la música, pero también que a través con los fondos que nosotros recaudamos, hoy estamos aquí. Sí. Entonces, Televicentro como Televicentro y Emisoras Unidas como un medio de comunicación con alta credibilidad, nos da el espacio para decir, lo publicitamos, pero hoy les estamos diciendo a la audiencia, aquí están los fondos, aquí se utilizaron los fondos y aquí estamos. Y tu nota. Y tu nota, por supuesto, claro. El mensaje para toda la audiencia, a toda la población hondureña, para que se sumen, porque todavía hay muchos días que faltan para terminar el año. Claro, Fundación Voces de Esperanza no solo es esta iniciativa, que de hecho tiene celebramos 12 años, pero también tenemos varias actividades, varios proyectos sociales durante todo el año y ustedes pueden visitarnos en nuestras redes sociales, @Fundación Voces de Esperanza, un follow apoya porque estamos difundiendo un mensaje de esperanza, un mensaje de que Honduras está en pro del desarrollo, pero también un mensaje en el que usted, si quiere donar un lempira, si quiere donar 5 lempiras, lo que su corazón disponga, ahí está el espacio y aquí está la comunicación de lo que se recauda, se implementa y se lleva a los lugares que más se necesitan. Muchísimas gracias a Norman. Gracias. Norman Rodríguez, director ejecutivo de Voces de Esperanza. Apoyar. Sí, apoyar, a los hondureños, apoyar. Sí, así es. Reitera el mensaje. Así es. Sí, perdón. El mensaje, como les decía al principio del espacio, es claro, es preciso. O sea, este momento es de unirnos, este momento hondureños para Honduras, Honduras para los hondureños. Entonces, este es el espacio, este es el momento. Creo que la incertidumbre está ahí, un poquito el miedito, pero creo que tenemos que estar más fuertes que nunca, más convencidos de que Honduras somos más que malas noticias. También tenemos espacios para jóvenes que están buscando el desarrollo de Honduras y jóvenes que se comprometen, pero sobre todo también no solo son nuestros voluntarios, que son más de 300 que se suman. De hecho, en estas actividades el año pasado generamos más de 11,000 horas de voluntariado. ¡Qué bien! Pero también es la empresa privada. Yo soy de San Pedro Sula, represento también a la capital industrial del país y es un claro mensaje también que la empresa apoya estas iniciativas y que está en pro del desarrollo del país. ¡Qué bien! ¡Qué buen mensaje! ¡Qué buen mensaje! Gracias, Hay que Norman. estar en el norte. Sí, claro. Sí. En el norte del horizonte. Mira que hasta los militares de Honduras por fin se dieron cuenta que el norte constitucional es la mejor salida democrática para el país. Atentos a esta noticia después de la pausa. Pero antes, en nuestra sección del emprendedor, lo encontramos en Comayagua con las delicias propias de la temporada que nos ofrece doña Doris Sorto en Comayagua. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Doña Doris Sorto es una señora de más de 60 años, pero que nos enseña que la edad no es impedimento para trabajar. Con la elaboración de ayotes, olivos en miel, mangos en miel, plátanos, sopas, torrejas y más, ella se gana el sustento día a día. Elaboro las torrejas de pinol con dulce y también con leche, ayote en miel, en la temporada los olivos en miel, el plátano, los olivos, el mango, las torrejas de pinol con dulce y también de pinol con leche y las de pan. También vendo el pan elaborado en casa, las semitas de arroz, el pan de yema o bollito, la torta de mantequilla, los turrones o rosquetes, como mucha gente los conoce, los dulces de tamarindo, las cajetillas, los tradicionales caramelos. Ella le atiende en el barrio Torondón, pero por la temporada navideña está atendiendo en la Plaza Central León Alvarado en todo este mes de diciembre. Ahorita estamos desde las 10 de la mañana hasta tipo 10:30, 11 de la noche. Donde doña Doris o Productos Doris le estará atendiendo toda esta temporada de Navidad. Desde Comayagua, Ciudad Colonial, para TN5 Estelar, informó Sandra Pérez. Con el retiro del general Roosevelt Hernández se renovará completamente la cúpula de las Fuerzas Armadas, desde el jefe y subjefe del Estado Mayor Conjunto y miembros de la Junta de Comandantes, una responsabilidad de la presidenta del Poder Ejecutivo. El sustituto del general Hernández sería el actual jefe del Ejército, general Héctor Benjamín Valerio Ardón.
Como subjefe figura el coronel de Ingeniería, Luis Alonso Rosales Cardoso, y la Inspectoría General se reserva para el coronel de Caballería, Marco Lanza Ávila. El ejército será comandado por el coronel de Fuerzas Especiales, Rodimiro Murillo Aguilar. En la Fuerza Aérea se sitúa el general de Aviación, Januario Paz López, piloto del expresidente Juan Orlando Hernández. El comandante de la Fuerza Naval será el capitán de navío, Ricardo Dubón Cabrera. El coronel de Infantería, Selvin Adalil Antúnez Medina, comandante de la Policía Militar. La nueva Junta de Comandantes, que asumirá el control de la institución tras la salida por jubilación del general Roosevelt Hernández y su cúpula actual, será transitoria para que las Fuerzas Armadas no queden acéfalas, y será el nuevo gobierno quien determinará si esta queda en propiedad o conforma una nueva, señalan los expertos en temas militares. Por cumplir su tiempo de servicio, el general Roosevelt Hernández dejará la jefatura del Estado Mayor Conjunto este 18 de diciembre, pero también es claro que las Fuerzas Armadas no pueden quedar acéfalas. Debe subsistir la cadena de mando, por lo que la presidenta Xiomara Castro debe nombrar a una junta de comandantes transitoria, con funciones hasta el 27 de enero de 2026, cuando asuma el nuevo gobierno. Esta nueva agrupación de oficiales y nuevo gobierno pues tiene que comenzar a trabajar en cómo pueden reformar el capítulo de las Fuerzas Armadas, en donde se desligue más del poder político, ¿verdad? Porque ya vimos esta experiencia, mala experiencia que nos han dejado las Fuerzas Armadas al inmiscuirse en temas políticos, ¿verdad? Especialmente el jefe de Estado Mayor Conjunto. Y eso tiene que arreglarse, repararse para que en futuro no vuelva a ocurrir lo mismo. Y eso creo que es una obligación de las Fuerzas Armadas hacerlo, y también del poder político. Esta junta probablemente no será definitiva. El presidente electo podrá ratificarla, modificarla o sustituirla, lo que convierte a los propuestos en jefes efímeros, con apenas 6 semanas de margen institucional. Ellos podrán aceptar o no sus cargos, no por insubordinación, sino por salvar su cercanía con el general Roosevelt Hernández y el actual gobierno, afirma este general de división retirado. El riesgo que corre la Junta actualmente propuesta es que es herencia de Roosevelt Hernández y el actual gobierno, lo cual puede levantar suspicacias a la vista de la población. Lo que llama la atención en la comunicación de Roosevelt Hernández es que ahora sí pone de manifiesto que se debe tomar en consideración el orden de mérito de las promociones, cualidad que él y sus promotores violaron al hacer a un lado a los oficiales que ocupaban los primeros lugares de su promoción. Lo que sí es cierto es que se debe nombrar una junta de comandantes transitoria del 18 de diciembre al 27 de enero para darle continuidad a las responsabilidades institucionales. Y en enero, en adelante, el nuevo presidente nombraría en funciones a la nueva junta de comandantes para los 2 primeros años de su mandato. Los propuestos por el general Hernández provocan algunas reservas entre militares en condición de retiro, quienes recuerdan que esta cúpula fue señalada por su rol en el retraso de material electoral el 9 de marzo y por maniobras internas que rompieron una vez más el orden de mérito militar. Afirman que es hora de despolitizar el capítulo de Fuerzas Armadas en la Constitución y evitar repetir errores recientes. El presidente o la presidenta tienen la potestad para poder cancelar y nombrar al jefe de Estado Mayor Conjunto de acuerdo a la ley. Hay ejemplos de esto, como el caso del gobierno de Carlos Flores, que el jefe de Estado Mayor Conjunto era el general Daniel López Carballo, y al recibir al presidente Maduro lo sustituyó y nombró al general Isaías Barahona. También en el gobierno del presidente Micheletti, el jefe de Estado Mayor Conjunto era el general Vázquez Velázquez, quien al vacar dejó al general Cuellar Castillo, pero el presidente Lobo lo sustituyó por el general Osorio Canales. Lo que se decida esta o la otra semana marcará la estabilidad política del país. Las Fuerzas Armadas no pueden ser botín político ni transición improvisada. El próximo mando militar debe responder al Estado, no a un gobierno. Para el fiscal general Edmundo Orellana, el temor que sembró la actual cúpula militar en el marco de las elecciones generales es suficiente para dejar en manos de la Policía Nacional el orden y seguridad social y personal de próximos procesos electorales. La policía, la del orden público, no son ellos.
De manera que por eso es necesario que salgan de todo el proceso electoral y del tema de la democracia. No tienen nada que andar haciendo ahí. En los primeros meses del próximo Congreso Nacional se conocerá, asegura el exfiscal, si los nuevos diputados y los que repiten tienen más independencia y menos afinidad por el olor de las barracas o el color verde olivo de los oficiales. De diputados no tenga la misma actitud de los anteriores, que eran sumisos, eran siervos de esa cultura que les provoque fascinación el uniforme militar, ¿verdad? Y que se sometan como ovejas, como simples rebaños a las decisiones de los militares. En el primer año del próximo periodo legislativo se sabrá si las bancadas liberal y nacional entran sin vacilaciones a las grandes reformas electorales, ya que juntos no solo tienen mayoría simple, también llegan a la mayoría calificada para reformar la misma Constitución. Uno de los desafíos del próximo gobierno será proponer reformas al rol de las Fuerzas Armadas para evitar que caigan en la politización partidaria como lo hizo la actual Junta de Comandantes, sugieren los analistas, entre ellos el exfiscal del Estado, Edmundo Orellana. El papel de la cúpula militar en las pasadas elecciones generales estuvo cargado de dudas, con más preguntas que respuestas, por su expuesta inclinación a las líneas visibles e invisibles de casa presidencial, a tal grado que hoy muchos sugieren reformas electorales y constitucionales para sacar a las Fuerzas Armadas de los procesos de elección popular. Deben eliminar eso de que son garantes de la alternancia. 2, eliminar la participación de ellos en el proceso electoral. No, que dejen libre al CNE. Para el exfiscal general, los honores y el respeto que ahora tributa el jefe del Estado Mayor Conjunto Roosevelt Hernández a la Constitución y a la ley electoral llegan tarde, pues guardó silencio y vibró en la misma frecuencia cuando libre desde el poder desafiaba y desacataba a la ley y la institucionalidad. Ese deber ni siquiera tiene que decirlo, simplemente demostrar que él es un hombre de honor, cumpliendo con la Constitución y su juramento. Aunque no es la primera vez que los hombres de verde olivo desafían la autoridad civil, nunca antes una junta de comandantes se sintonizó con el partido oficialista para atentar contra la alternabilidad, la democracia y la voluntad popular, suficientes para proponer reformas electorales que los alejen de las urnas o los pongan en su lugar. Creo que un proceso de ciudadanización, sin lugar a dudas, será importante de cara a una nueva ley electoral o reformas que se den en este sentido, una definición clara sobre cuál es el rol de las Fuerzas Armadas. Creo que es una de las instituciones que salió más golpeada o desprestigiada justamente por el papel que jugó el general Roosevelt Hernández. Todo indica que la versión deliberante de esta Junta de Comandantes alimenta la propuesta de hacer reformas electorales en el primer año del próximo gobierno para que el fusil y la bota no vuelvan a amenazar la voluntad popular. No solamente por lo que ha ocurrido ahorita recientemente, sino que a lo largo de la historia yo no recuerdo todavía un proceso electoral que no haya estado marcado por la participación de las Fuerzas Armadas. La última palabra la tienen los diputados del próximo Congreso Nacional, sobre todo la bancada nacionalista y liberal que juntos superan los 86 votos, por si deciden hacer reformas constitucionales y dejar a las Fuerzas Armadas fuera de los procesos electorales. Pero los políticos hondureños pareciera que a la única institucionalidad que respetan es a las Fuerzas Armadas. Es como el balance. Miren ustedes el 30 de noviembre, cumplieron el papel las Fuerzas Armadas, lo que no hicieron casi todo el año electoral. Yo he conversado con muchos, al menos con 2 jefes del Estado Mayor Conjunto. La intromisión de los políticos queriendo que nosotros los apoyemos en esas campañas electorales, admiten apolitizado a las Fuerzas Armadas. Y me han dicho,
Reformen la Constitución para que las Fuerzas Armadas no sean los garantes de la alternabilidad en el poder, que sea la madurez de los políticos. Honduras, lo que falla aquí es el comportamiento ambicioso y pervertido de nuestras élites políticas. Quienes arrastran a que se perviertan las Fuerzas Armadas son los políticos. Y esta cúpula se pervirtió. Pero después de ver el voto de la gente el domingo 30 de noviembre, han admitido que encontraron el norte de la Constitución. La Constitución ya les establece qué deben hacer las Fuerzas Armadas, cuál es el papel de las Fuerzas Armadas. Pero la cúpula, comenzó a interpretar por la intromisión política, pero la intromisión política no viene de ahora con Libre. La intromisión política viene de liberales y nacionalistas. Ellos han contribuido a pervertir el rol que tienen las Fuerzas Armadas según la Constitución. Ahora queda la disyuntiva o el ejercicio democrático si liberales y nacionalistas han aprendido la lección y son capaces de determinar cuál debe ser el rol de las Fuerzas Armadas. Si a las Fuerzas Armadas le preguntan si quieren ser garantes de la alternabilidad con lo que les ha pasado en esta ocasión, posiblemente esas nuevas generaciones les digan que no, porque se pervierten con la intromisión política. Ya me lo han dicho 2 jefes del Estado Mayor Conjunto que están retirados. Que maduren los políticos, que sean capaces de ser demócratas, para que no arrastren a una noble institución que ha cometido errores, claro que han cometido errores, a perder la credibilidad entre los hondureños. Yo soy uno de los tantos electores que cree que sí debemos tener Fuerzas Armadas, pero no pervertidas por los políticos o por soldados que se dejen pervertir por los políticos. Qué tremenda faena tiene Narria Fura o Salvador Narrala y el Congreso próximo con el futuro rol de las Fuerzas Armadas de Honduras. Más adelante le informaremos, Finanzas descarta pago de prestaciones a ministros, pero sí garantiza cancelación de aguinaldos. Antes de desarrollar esta noticia, el gobierno de la República ha empezado a buscar respaldo financiero en los institutos de previsión para poder honrar sus deudas por medio de préstamos por el orden de los 8,000 millones de lempiras. El Minuto Financiero es presentado por Tigo. Conéctate en Navidad con el ZTE Blade A36 por solo 1,899 lempiras. Incluye super recarga de 20 gigas. Los fondos de la cuenta única del Estado no alcanzan, por lo que el gobierno está tocando la puerta a los institutos de previsión para que le presten, argumentando que no ingresaron 8,000 millones de lempiras en créditos pendientes de aprobación en el Congreso y más de 3,000 millones que se esperaban del Fondo Monetario. Nosotros estamos ya en negociaciones con los fondos de previsión, estamos viendo también qué otros actores de mercado hay en el país para poder hacer operaciones de deuda interna en el mercado local, porque tenemos toda la intención de cumplir los compromisos en materia de sueldos y salarios y cumplir el compromiso de deuda flotante que no debe ser mayor al 0.5% del PIB. Este académico lo califica como manotadas de ahogado y la salida más fácil ante la falta de gestión y consensos, que ahora saldrá muy caro, porque implica pagar tasas de interés de entre 8 y 10% por deuda interna, cuando se hubiese pagado entre 3 y 4% por los créditos externos. El gobierno está cerrando, tiene que cerrar este presupuesto el 31 de diciembre, tiene obligaciones, tiene salarios que pagar y entonces, como se dice popularmente, son manotadas de ahogado. Y vamos a obtener dinero, aunque sea más caro.
En el FOSDE afirman que es el resultado de la improvisación y la irresponsabilidad del Congreso, evidenciada desde que aprobaron el presupuesto en un madrugón, sin haberlo discutido lo suficiente, por lo que todos son culpables de castigar al pueblo a pagar deuda más costosa. Esto solo es el producto de una aprobación de presupuesto que no siguió los canales. Nosotros en FOSDE fuimos claros que el presupuesto se aprobara con las dispensas necesarias, con las discusiones necesarias, y ahí hay una responsabilidad de todos los actores del Poder Legislativo, ¿verdad? En el sentido de que fue en una madrugada, algunos no llegaron, otros se durmieron, otros se ausentaron. Piden a las autoridades que con los recursos que obtengan prioricen el pago de salarios, medicamentos, obras públicas y demás servicios que beneficien a la población. Mire, me entusiasma cómo los hondureños están pendientes de lo que se dice en TN5. Me dice un televidente, todas las Fuerzas Armadas han cometido errores, y ¿por qué solo a estas satanizan? Todos tenemos que pagar impuestos. Y ese para medios fue un Satanás, que Roosevelt haya dicho que los millonarios tienen que pagar impuestos. ¿Qué pecado es ese si el hondureño también? Bueno, ese es el mensaje que lo leo, no lo entiendo muy bien. Nicolás Cruz Torres, las Fuerzas Armadas deben ser respetuosas de los procesos electorales, no garantes de dichos procesos. Pero la Constitución dice que son garantes de la alternabilidad, y así recibo muchos mensajes. Y solo quiero aclarar algo, yo mencioné la palabra pervertir. Ustedes saben que es tan amplio el lenguaje que de repente uno no utiliza adecuadamente los verbos. Cuando reviso la Real Academia, pervertir tiene que ver con algo sexual, pero se puede utilizar como sustantivo también. La intromisión de los políticos ha desnaturalizado el rol de las Fuerzas Armadas que le dicta la Constitución, y esto no debemos permitirlo. El próximo gobierno, indistintamente si es liberal o nacionalista, debe aclarar plena y totalmente, aunque a mí me parece que la Constitución es muy clara en eso, el rol de las Fuerzas Armadas. Pero las mismas Fuerzas Armadas en el pasado reciente han pedido que los políticos tengan un comportamiento más maduro para que no desnaturalicen, para que no embarren el rol de las Fuerzas Armadas, que se ha visto embarrado ya en los últimos años, y en este igual. Veremos qué hace Narria Fura o qué hace Salvador Narrala, cualquiera de ellos que gane, y el próximo Congreso, para que las Fuerzas Armadas sigan conservando su prestigio. Que han cometido errores, los han cometido, pero sigue siendo una institución en la que, si sigue el rol que manda la Constitución, recuperará la credibilidad. Pero esto pasa, ya sea que ese rol se lo dejen o se lo quiten, esto pasa por un comportamiento democrático de nuestras élites políticas. Si queremos conservar a las Fuerzas Armadas, debe haber un comportamiento democrático de nuestras élites políticas, porque podríamos encontrarnos otra vez con una cúpula que esté al servicio de un interés partidario que se lo prohíbe la Constitución. Sigamos. El secretario de Finanzas descartó el pago de prestaciones laborales a ministros y personal de confianza del gobierno, como lo hizo el Partido Nacional hace 4 años, debido a que el decreto 107-2021 ya no está vigente por ser una ley transitoria, pero sí anunció el pago de aguinaldo a los empleados públicos. Nosotros no somos como el Partido Nacional, que antes de salir pagó a funcionarios que no lo merecían contractualmente todo tipo de prestaciones. Eso no se hará, y más bien en este gobierno se detuvo. Se va a pagar únicamente lo que corresponde por ley, porque este gobierno y la presidenta Xiomara Castro han sido muy respetuosos de la ley y las normas de presupuesto. Y con respecto al pago de aguinaldos, vamos a iniciar el día de mañana, 10 de diciembre, y esperamos concluir el pago de aguinaldos el día viernes.
El funcionario explicó que esperan 19.000 millones en recaudación de impuestos este mes, pero indicó que es insuficiente para honrar todas las deudas, por lo que intentan colocar deuda interna, principalmente en los institutos de previsión, para cerrar el año fiscal, porque probablemente el desembolso por 120 millones de dólares, más de 3.000 millones del EMPIRA del Fondo Monetario Internacional, no llegarían a tiempo para cubrir parte del presupuesto como se esperaba. Economía Hoy es presentada por Cemento Bijao. Construir con calidad no es un gasto, es una inversión que garantiza tu seguridad. Cemento Bijao, el corazón de cada proyecto. La producción de granos básicos incrementó en los últimos 3 años, según la Secretaría de Agricultura y Ganadería, al indicar que la de maíz aumentó de 15 a 17.3 millones de quintales entre 2022 y 2025, reflejando un crecimiento de 15.3% en la cosecha de este grano básico. De igual forma, la producción de frijol incrementó en cerca del 20%, pasando de 2.9 a cerca de 3.5 millones de quintales en el mismo periodo. En cuanto a la producción de arroz, que venía cayendo, este año mejoró los rendimientos en un 42.7%, por lo que se proyecta una cosecha de 530.000 quintales para este 2025, según las cifras oficiales, aunque representantes de los agricultores niegan que haya crecimiento, pues aseguran que carecen de créditos. La deuda externa del Estado hondureño incrementó a 10.223 millones de dólares debido a un incremento de 69 millones de dólares por la variación cambiaria al cierre del mes de octubre, informó este martes el Banco Central de Honduras en un reporte en el que detalla que se realizó un pago de capital de 712 millones en amortizaciones y recibieron 660 millones en desembolsos durante los primeros meses de este 2025. Cabe recordar que el endeudamiento se detuvo ante la falta de aprobación de unos 1.300 millones de dólares en el Congreso Nacional. Solo consignamos en este momento la muerte de la señora Eva Herrera, madre del general José Isaías Barahona Herrera. Se estará avisando el lugar y hora de vela posteriormente. Ha fallecido la madre del general José Isaías Barahona. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche. Con las 5 de TN5. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Viernes dorado, hasta 50% en aros seleccionados para cuidar tu visión con estilo. La calidad internacional a tu alcance. CNE alarga agonía sobre resultados electorales a pasar el escrutinio electoral para el sábado 13 de diciembre. Nasrallah ahora pide conteo total de las más de 19.000 actas. Espera que nacionalistas acompañen y el CNE acepte. Misiones de observación internacional y nacional estarán en escrutinio electoral para dar mayor certidumbre y confianza al proceso. Alcalde propina paliza a comunicador en Ocotepeque al amparo del estado de excepción, mientras Corte Suprema de Justicia se resiste a resolver la suspensión de esta medida inconstitucional. Tras una audaz operación de escape, María Corina Machado llega a Oslo, pero no pudo estar en la entrega del premio Nobel que fue recibido por su hija.